Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Nación Garú, México. Esta noche, como siempre, me acompaña Eidan Rodríguez. ¿Cómo estás, Eidan? Buenas noches. Buenas noches, Adil. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí disfrutando del buen clima de la Ciudad de México. Y eso me hace muy feliz. Va mi sonrisa. Muy bien. ¿Cómo estás, Lupe? Ajá, ¿Todo eso te pasó? Mónica. Wow. Pero entonces Eidan ya se está portando bien. ¿Cómo que más o menos, Lupe? O sea, ¿se está portando bien o no? Voy a tomar eso como un sí. Porque si no, entonces me tengo que enojar con Aidan por tratarte feo. ¿Ya le dijiste de Mónica? Dice Lupe que le quiere mandar una felicitación de cumpleaños a Mónica Carrasco. Un feliz cumpleaños, Moni. Qué educado eres, Lupe. Ya ves, Aidan, deberíamos de aprender a Lupe. Modales Silverfang. Silverfang, así es. Nos ha superado, pero Moni sabe que la queremos y que está en nuestros corazones. Así es. Y detrás de cámaras, desde las sombras, nuestro tiránico productor, Vladimir Soto, nos hizo este padrísimo y bellísimo layout que cada día se supera a sí mismo. Muchísimas gracias, Vlad. Y dicho esto, empecemos. El día de hoy vamos a hablar de, híjole, es que no sé qué adjetivo triste poner, porque no sé si es una tragedia, si fue una crueldad, si fue una estupidez, o todas las anteriores mezcladas en un shaker y puestas en un hielo muy, muy frío, y así fueron Shake, shake, servidos. shake, shake, señora. Shake, señora, shake. No te burles, esto es algo muy triste y muy serio. El día de hoy, esta noche, vamos a hablar de los Bungie. ¿Qué sabemos de los Bungie, Aidan y Lupe? Así es, Lupe es muy triste. Todavía los seguimos lamentando y los extrañamos. ¿Sí? Ay, Lupe, no, no, ya, perdón, ya no quiero hacerte sentir mal, Lupe. Dale a papachos a Lupe. Muy bien. ¿Y tú qué sabes de los Bungie, Edan S- Rodríguez? Sabía que era una tribu que se había muerto. Eh, bueno, cuando recién empecé a meterme en World of the Apocalypse, sabía que era una tribu que estaba perdida o que se consideraba extinta. Y hay una parte que creo que, que no incluimos en la presentación, que es la parte más interesante de la historia, creo yo, que lo fui descubriendo ya después cuando realmente me metí en el mundo ¿cómo se llama? De World of the Apocalypse. Pero en general sé que es una tribu que estuvo mucho tiempo separada del resto de las tribus. De hecho, no se consideraba como una tribu de las que eran parte de la nación Garú, hasta que la nación Garú llega a Australia. Y cuando llegan se topan con esta tribu y la consideran tan extraña que lo primero que hacen es darle cuello, porque somos hombres lobo. Y también se dan cuenta en un momento de que, o sea, más que nada, una de las razones por las que deciden hacer esto es porque se dan cuenta que ellos, el tótem de ellos es un tótem que se llama Niagaloth o Niagaloth, que la serpiente del arco iris. Y me dio mucha risa porque te cuentan que en ese momento llegan los Garús y la ven a Niagaloth y dicen, ah, mira, es una serpientota, debe ser del Worm, démosle en la madre. Porque si algo nos queda clarísimo con la Nación Garú, es que no aprendemos absolutamente nada. De hecho, creo que supone que la excusa que te daban en ese entonces al principio era que, es que vieron la tribu, vieron la serpiente y dijeron, estos pueden caer en el Worm, así como que eran nuestros hermanos los ahora llamados Black Spell Dancers. ¿Qué tal que evitamos que lleguen a ese punto? Así, brillante el asunto. Pero, ¿tú qué sabías de ellos, Odil?
Pues que habían sido víctimas de la estupidez de la nación Garú como una de tantas y tantas especies más. Muy bien. En resumen, Pues sí, la verdad es que sí, ese es el resumen. O sea, caen víctima de la estupidez de la mayoría de los garús y eso es lo que causa que tengan estos problemas. Entonces, pues es una historia larga, es una historia trágica y tiene muchos bemoles por ahí. Ahorita vamos por partes, pero empecemos entonces a hablar sobre los Bungie. saquemos los pañuelos, Se vale llorar, se vale llorar, respiremos profundamente y recordamos que esto solamente es un juego de ficción. sobre todo. Los Bungie, aunque muchas veces y muchas personas los llaman erróneamente como feras, en realidad es una de las tribus originales de los Garú. La parentela de los Bungie eran las tribus, perdón, aborígenes de Australia y eran, perdón, dame un segundito. Y sus parientes animales, los tilacinos marsupiales, que son pues, los marsupiales que habían en la raza canina más cercana que había en ese lugar en Australia, hasta donde entiendo. Aunque puedo estar equivocado, esperemos que tener al escuadrón de biólogos y gente que realmente sabe estas cosas y que les encanta corregirme en el chat. Y es donde empezamos con los problemas. El chiste de todo este punto es que supone que en algún tiempo inmemorial, no, espera, no me voy a adelantar. Dice que en cuanto se refiere a la historia, vamos a empezar con la historia. Los Bungie llegan a Australia poco después de la Guerra de la Furia, recordemos, cuando las tribus de Gaia se enfrentan a la mayoría de los otros cambiaformas, pensando que ellos tenían que estar en el lugar privilegiado y que eran los que sabían cómo manejar las tareas que Gaia les había impuesto para poder, pues para ser los meros meros, ¿no? Y O sea, cuando, hicieron algo muy listo. O sea, si estos están tan loquitos y son tan especiales, mejor me alejo de ellos antes de que se les ocurra que me hagan algo a mí también. exactamente. Entonces se van y llegan a Australia y el punto es que no llegan ni caminando, ni nadando, ni mucho menos, ni vamos a meter estas ideas de que era un continente todo pegado y luego se separa por los cambios climáticos. Es simplemente, ya estaba separado Australia, ellos llegan a través de los puentes lunares, a través de caminos en la umbra, y llegan y se entran en este lugar que está lejos de toda la Tierra y se encuentra un lugar muy mágico que es Australia, por el concepto sobre todo de lo que se llama el Dreamtime. El Dreamtime o el tiempo del ensueño es una creencia particular muy compleja de los aborígenes, o los nativos, de Australia, que la verdad es que tardaría mucho en explicarlo y probablemente lo haría mal, pero básicamente se refiere a la idea de que la concepción del tiempo es un poco extraña y la división entre la realidad y el ensueño en sí mismo es una cosa muy, muy, muy pequeña. Entonces, insisto, estoy explicando esto a muy grosso modo y será muy difícil, sería muy eh, vanidoso de mi parte tratar de explicar algo que no he estudiado a profundidad, pero básicamente lo que se refiere es algo así entre vivir entre la realidad y el ensueño y poder navegarlo y al mismo tiempo poder como mm, perderse en las corrientes del tiempo y ir y venir. ¿Me explico? O sea, como si no existiera el velo. Como si no existiera el velo, pero como si realmente no existiera ninguno de los limitantes que nosotros tenemos de la realidad sólida de la tejedora. O sea, era una zona con mucho wild, Ujú, diríamos en podríamos, términos de Garus. en términos muy, muy burdos, sí. Es un lugar muy, muy cercano donde no hay tanta diferencia entre el velo y donde reina el wild. Y por lo mismo, sí, como dice Rigel, no es el sueño, es el ensueño. Insisto, es que es una cosa, diría, Oye, ¿esto está ah, relacionado con con los reinos féricos? ¿O eh, solamente se parecen los términos, pero no son lo mismo? te voy a fallar porque realmente no sé cuál sea la relación, como debemos de recordar. No, casi no soy muy conocedor de Changeling, entonces sí debe haber una relación, pero me gusta ¿cómo se llama? El símil que está usando Nimistril en el chat, que es algo como si la escena de Black Panther cuando toma ¿cómo se llama? La hierba esta que lo hace ver a su padre ya muerto y es así. En las palabras del poeta mexicano, Emanuel, es vivir soñando. Sí, o sea, estás viviendo, pero todo lo que ¿Con estás tus es. ojos tan plenos despiertos? No, eso fue el gran silencio, pero muy bien.
Potato topo. Muy bien. El punto es que esta es una cosa, es una situación muy especial, muy específica, y ellos dicen, wow, esto vale la pena preservarlo. Y se mantienen ahí y se mantienen alejados, tan así que se separan del resto de la sociedad Garú. El problema es que llegan y, como hashtag no hay lobos fuera de Europa y América del Norte, Que no este, hay lobos en Australia. así es. Se dan cuenta que no hay parientes lupina con la cual mezclarse y eventualmente van a morir. Sus razas van a morir. Entonces dicen, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Y se contactan con dos de las tribus caminantes que existían en ese lugar. Aquí solamente se menciona uno, es decir, a los Mokele, pero en otras fuentes, un saludo a la voz de Angan en Argentina, de cual me robé la tarea de este episodio, menciona que no solamente se contactaron con los Mokele, sino también con perdónenme, con los Kamazots y los Naga en el lugar. Entonces ellos les ayudan a hacer un ritual que les permite la cruza, por así decirlo, con un animal nativo del área, de la región, que es el tilacino. El tilacino o el demonio de Tasmania, como vulgarmente se ha conocido, es un marsupial. Sí, hasta donde mal no recuerdo, y si puedo estar equivocado, tienen o sea, sí son como cánidos, pero son más del lado marsupial, entonces se parece, pero pues, O sea, si tú vieras un talasino, sí dirías, es un perro. pues así como hay gente que pudiera confundir a un perro Un con un lobo con lobo. un... Sí, pero básicamente, o sea, son visualmente para los no conocedores, como casi todos los que no somos biólogos, Ajá, diríamos, mira, tiene cuatro patitas, tiene cola, las orejitas son como de perro, sí es un perro. exactamente. Entonces, este cambio va a hacer Solo que que, tiene rayitas, eran muy bonitos los tilasinos. sí, son como llenas pero bonitas. Ajá. Bueno, bueno, entonces lo que pasa es que los Kamazots junto con los Bunjip y son los que representan a los Mokole y los Naga del continente encontraron puntos en común con los Bunjip y le revelaron la existencia de los Naga a pesar de que supone que estaban separados. Los Roquea les valieron 3 cacahuates, ¿no? Oye, Pero el tengo una punto, pregunta. Yo sé que vamos a hablar de eso cuando hablamos de los camazots, porque vamos a hablar de los camazots. ajá. ¿Cómo es que los camazots, si estaban en Australia, fueron destruidos en México? No, no, no. Se supone que la mayoría de los Kamazots estaban en América. Ok. Pero no preguntes cómo ni por qué había Kamazots ahí. Esto tiene mucho Porque que hay ver con las murciélagos ediciones, en ¿eh? todos lados. O sea, hay murciélagos en todos lados. Sí, pero aparte tiene que ver mucho con. Es que, bueno, ten en cuenta que se supone que para esta época ya pasó la Guerra de la Furia. Entonces, la Guerra de la Furia se cargaron a todo lo que pudieron en todos lados, menos en las tierras puras y en Argentina, en Australia, perdón, donde ya Porque no no está, habían llegado ahí. porque no habían llegado ahí exactamente. No porque no quisieran. Entonces, ya con esto se pueden mezclar con los tilacinos y empiezan a reproducirse y pueden seguir su tribu. Que es así como, insisto, son como estos, como, ahorita vamos a ver algunas imágenes de unos tilacinos y va a haber una imagen más bonita, ¿no? Vamos a ver más padre. Pero el punto es que, a diferencia de la mayoría de los otros Garú, ellos van a tener una relación muy simbiótica y muy buena con el resto de los cambioformas del lugar, lo cual va a ser un poco extraño para mucha gente. Cuando llegan va a ser todavía peor. Cuando lleguen los europeos va a ser todavía peor. O sea, se llevan bien aquí, no se quieren matar, no No, quieren dominar los territorios de otros. así es. ¿Quién sabe por O qué? sea, ¿De pero qué ¿cómo? No, no, enfermedad no, no, mental? no. A ver, explícamelo de nuevo. ¿Me quieres decir que en esta tierra extraña donde todo me quiere matar o comer y lo que no me quiere comer es porque no puede? ¿Se llevan Básicamente. todos pacíficamente? Ajá, ¿Qué extraña enfermedad es esta? No, lo que ustedes necesitan es democracia, básicamente. porque no tienen petróleo, pero algo se me ocurrirá. Como dice Dimitriel también, perdón, el Dream también es como es la unión del mundo con lo divino, algo así como el mundo espiritual de Avatar, el último maestro del aire. No he visto Avatar, entonces no sé, voy a creer en Dimitriel y en Odil y en toda la gente que me ha dicho que había Avatar. ¿Qué deberías de ver, Avatar? Sí, debería, pero hay muchas cosas en la cola todavía, entonces quién sabe cuándo llegaremos ahí. Pero bueno, sin embargo, una cosa muy importante saber es que la población de los Bunjip, que nunca fue muy numerosa, poco a poco fue disminuyendo. Y es otra vez esta idea de que están tan en balance con su sociedad que realmente no tenían que estar explotando en grandes números, por lo cual eran muy poquitos para cuando llegamos a la parte trágica de la historia.
Los Ananasi o los hombres araña de Australia, insatisfechos de que el declive no fuera más rápido, empujaron a los aborígenes a cazar dos tilacinos hasta casi la extensión, haciendo que la única población sobreviviente estuviera en la pequeña isla de Tasmania, muy pocas para ser viables para mantener los números crecientes y seguir creciendo los bunyips. De aquí que la mayoría de la gente conocemos a los tilacinos como los demonios de Tasmania. Oye, ¿sabes qué es lo único que me hace sentir un poco menos miserable de toda esta historia? Ajá. Que al menos los primeros responsables directos no fueron los Garú, para variar. O sea, se siente bien que no sean los lobos, sino fueran las arañas. Digo, Ah, no la de historia. primera intención. O Ah, sea, bueno. ajá, usualmente solamente son los Garú los directos, porque llegan y aplastan y masacran todo, como ya lo hemos visto en todos los episodios anteriores. Ujú. Pero en este caso, al menos los ananasis también contribuyeron con sus patitas de araña para la extinción de esta situación. Así es, así es. Muy bien. En pocas palabras, bueno, los Bungie Muchas vivían en. gracias, Hunterhead, por tu suscripción. ¡Yay! ¡Bravo! ¡Yay! En pocas palabras, los Bungie tenían el tiempo contado y fueron los propios primos que le dieron el golpe final o los que acabaron la tarea. De hecho, Pero, estaba hoy pensando y hablando con la voz de mi conciencia, o sea, mi marido, de a ver qué tenían las Ananasi en contra de los Bunjip, si los Bunjip no le hacían nada absolutamente a nadie, o sea, eran como los Dodo en su zona, de nada más existían en paz y eran felices. Y pero tenían entonces, el coraje arraigado de lo que había pasado antes. no solamente eso, las arañitas estas que tienen planes Simpáticas. las arañas simpáticas tienen siempre ideas y planes sobre planes porque de cierta manera, y no todas, algunas son agentes de la tejedora, y a la tejedora como que no le parecía que este lugar fuera tan mágico y musical, y dijo, ¿y si empezamos a disminuir la influencia de los seres que apoyan esta magia y ayudamos a tener como más presencia de la tejedora? Me parece una buena idea. Acabamos con los Bungie. Sí, tienes razón. Y por eso le decía a Lupe que voy a hacer mi próximo personaje de Werewolf va a ser ¿cómo se llama? Un Bungie Metis, cuyo efecto es que no puede hablar en ninguna forma y todo se expresa así en bla, 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 bla. Qué Chiste bueno que sí noventero. viste esa maravillosa caricatura, Lupe. Me encanta que seas un Silver fan de cultura y buena educación. Así es. Y bueno, entonces llegamos a la parte, aquí vamos a empezar con la parte triste. Todo está muy bonito y más o menos idílico hasta que llega la edad victoriana. Después de siglos de aislamiento, los garú europeos llegaron con los colonos blancos a finales del siglo XVIII. Los invasores buscaron controlar los túmulos del interior y lucharon contra los Bunjip y finalmente los aniquilaron en lo que se conoció como la Guerra de las Lágrimas. Otra vez, ¿qué pasó? Pues que llegamos al territorio y decimos, hay que aprovechar este territorio. Y si hay alguien que nos está metiendo en ese medio para que no lo logremos, pues hay que quitarlo del medio, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque podemos, porque necesitamos esta isla como prisión. Así es. Antes de que fueran extintos, como que, sin embargo, debemos saber que algunos de los Bunjip, en números muy pequeños, incluso que no podían llegar a ser más de un dígito, es decir, ni siquiera la decena, habían llegado a Estados Unidos y vivían en el oeste del país. Se desconoce qué pasó con ellos, pero se presume que también murieron y con ellos los secretos de los Bunjip. Guiño, guiño, por si alguien quiere sacarse de la manga un Bunjip en algún lado de California, por ahí va la cosa. Eh, Perdón, vamos a regresar un poquito para atrás. Aquí vamos a quedarnos aquí. En toda esta presentación que pusimos, no había puesto la historia de cómo fue que murieron los Bungie. Pero, ¿sí sabes tú la historia de cómo murieron los Bungie, Odil? No, y no es Bueno, así. prepárense, Toco mis muchachos. pañuelos. Sí, la verdadera razón de los Bungie o de cómo murieron los Bungie, no es solamente el hecho de que llegaran los americanos o los europeos y les empezaran a caer en la torre. Sí pasó así, pero una de las razones por las que esto sucedió fue por que pasó una cosa que casi nunca pasa en esta historia, que es que teníamos un Black Spire Lancer que sabía pensar y sabía ser táctico. Esta Black Spire Lancer, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero que es Pac. muy interesante, lo que hizo es esto. En pocas palabras, lo que hizo fue y mató parentela o garús de europeos
y plantó las pruebas de que los que habían cometido el asesinato habían sido los Bungie, y luego fue y mató, mató parentela o miembros de la tribu de los Bungie y puso las pruebas de que los que habían sido los europeos, sin que nadie se diera cuenta. Y poco a poquito, así, si no me equivoco, fue incluso a una tribu, a una manada de garras rojas a los que fue así empujando y haciéndolos pensar que los Bungie eran los que estaban atacando, de tal manera que los garras rojas fueron los que dirigieron esta venganza por Farfalla Vendetta, y el problema es que le funcionó. Y le funcionó tan bien que las tribus europeas dijeron, vamos a darle en la madre. Y se vengaron y se cargaron a toda la tribu de los Bungies que había en Australia, que no eran muchos, para empezar. La historia es más compleja, la historia tiene mucho más, más complicada, pero los invito a que lean el libro de Rage Across Australia o La Furia en Australia para que puedan saber la historia más a detalle. Está muy bien contada, está muy tétrica y terminas enojado. Sobre todo lo más triste de todo es que a pesar de que en algún punto de todo esto sí se dan cuenta el, ¿cómo se llama? El Red Talon, el Garra Roja, que es la víctima principal de este engaño, se da cuenta, ya no puede pararlo, uno, y pues en cierta manera u otra, como que nunca se arrepiente hasta más adelante cuando le dejaron y dice, bueno, es que sí, sí, es una cagadera muy grande. Pues no suena como muy arrepentido, la verdad, Aidan. Pues tal vez no, pero de que lo hizo y sí se arrepintió. La historia lo juzgará. Yo ya lo estoy juzgando. Ajá, y como les comentaba, como comenta bien el buen Angan que está ahorita acompañándonos aquí en el chat, todo esto es a través de una danzante de la espiral, una Black Spiral Dancer, que sí se hace unas trampas muy buenas y usa unos GIFs muy interesantes de los Black Spiral Dancers para hacer esta manipulación. Y fuera del hecho de que es una historia muy trágica, este es el tipo de villanos con el que debemos trabajar en Hombre Lobo. O sea, es una mujer que usa todos sus GIFs para engañar de una manera magistral, no solamente a los Bunjip, sino también a toda la nación Garú en Australia, lo cual es muy impresionante y muy, muy interesante. Y ese es el tipo de villanos que debemos de tener, fuera de la... Desafortunadamente tampoco es como tan difícil. O sea, si algo nos ha mostrado todas las pláticas que hemos tenido, muy a favor de cada una de las tribus, también ha quedado muy claro que de pronto no son los más brillantes de la creación de Gaia, los hombres lobo, ¿eh? No, definitivamente no son los más brillantes, pero sí es muy importante mencionar que esta mujer, cuyo nombre ahorita no recuerdo, es el hecho de que supo de una manera muy fría y muy calculadora cómo manipular esa maldad, esa ignorancia y esa tendencia a la violencia. Cuando la mayoría de los hombres lobo, y sobre todo los Backstreet Dancers, pues son muy de frente, ¿no? Se han de atacar en frente, como pudiéramos hablar de Shishak o algunos otros personajes del Backstreet Dancers que son muy, vamos a atacar, vamos a atacar, vamos a atacar. Y bueno, esta manipulación, junto, como ya lo mencioné, con la idea de que el tótem original de la tribu era Niagaloth, la serpiente arcoíris, sí confundió mucho a los recién llegados y los hizo pensar que lo mejor que podían hacer era destruir a esta serie a estas criaturas que parecían ser garús, pero que no eran garús claramente, sobre todo por la parte de que no estaban representados con lobos y que no sabían qué eran. Y dijeron, no, pues esto es algo del bueno que está haciendo para pervertir la misión de los garú. Entonces, pues, No cuello. quieras justificar a la Nación Garú. Yo sé que el programa se llama Nación Garú, pero hoy no estamos hablando de ellos, así que hoy no los justificamos. No, no los justifico, simplemente digo cuáles son las cosas que pasaron. De hecho, insisto, aplaudo más que nada la maldad en este caso. A huevo, triunfó el mal, que es la historia Inserte que... meme de Elmo con llamas. Ajá. Muy bien. Y bueno, ya con eso vamos a pasar a las noches modernas. Como decíamos, gracias a la llamada Guerra de las Lágrimas, el Bunjip ya no existe. La última parentela de los animales supervivientes se extinguió cerca de la década de 1930. O sea, ya vamos para 100 años sin que haya un solo Tasmano o un demonio de Tasmania. De hecho, si buscan en internet tilacino, la última foto que se tiene de un tilacino es en un zoológico y es en blanco y negro y el pobrecito tilacino se ve ahí todo triste y miserable detrás de las rejas en una jaulita bien chiquita. Mm, Un pudiera poco más ser. miserable de lo que se veía
este, el hermano gemelo, Canon, Ganon, cuando estaba encerrado en la cárcel. ajá, sí, por supuesto. La diferencia es que los tilasinos no tenían a una Atena que le estuviera dando energía para sobrevivir y tener Ah, esperanza. así es. Buena salvada ahí. Híjoles. El legado de los Bungie es al final uno de venganza, porque los espíritus saben bien quién llevó a la perdición. Los garús extranjeros que se aventuran demasiado en la penumbra australiana desaparecen. Los Ananasi en Australia son cazados por un depredador imparable conocido como Yahweh, y pocos caminantes arañas se aventuran ahí. O sea, todo lo que queda de la memoria de los, ¿cómo se llama? De los Bunjip. De los Bungie les va a tocar a usted. Ahora va la mía, ¿no? Primero que nada, si, otra vez, como ya mencionamos, si eres un garú y te metes en la penumbra, en la umbra oscura, muy adentro, vas a perder. Y si es un cambio, una nazi, una hombre araña, a menos que seas Peter Parker, te va a ir muy mal. Porque los espíritus que están ahí Gracias, Sandlerhead, por esos super beats. Yay. está está muy complicado, es muy difícil. No se sabe quién es. De hecho, la idea de este personaje de Yahweh, o Yahweh, es un monstruo que no se sabe quién es, pero que hace mucha referencia al Bunjip. Para todos aquellos que no sepan qué es el Bunjip, de dónde viene el nombre de la tribu, el Bunjip es una criatura, no me acuerdo cuáles son las características en específico, pero el Bunjip sí es una mezcla así como entre el coco y una alebrije o una quimera en Australia. Es una criatura que anda por las tierras que no se puede ver y que de repente nomás sale y te roba y Ah, te son de mata. estas criptofaunas. Ajá. Es una de las primeras criptofaunas, de hecho, y es una criptofauna muy específica. Y que, si mal no me equivoco, Bunjip es como que es la característica Pokémon del monstruo. O sea, le llaman Bunjip porque así se supone que así hace así. Bunjip, ¿Es en serio? algo así. No los caza Jehová, los caza Yahweh. No, Mi pronunciación es sí. mala porque no hablo aborigen, entonces es Yahweh. Y hay muchas otras cosas que pasan ahí con los Bunjip. Por ejemplo, se supone que después de la muerte del último Bunjip, Nyagaloth desapareció y nunca nadie más ha podido jamás encontrar a este espíritu de la serpiente arcoíris, ni siquiera cambiantes serpientes o reptiles, es decir, ni los Naga ni los Mokolé los han logrado encontrar, lo cual es muy difícil de lograr a menos que hayas pues, acabado de una manera muy radical con la gente. Y muchos de los espíritus australianos se niegan a trabajar con los espíritus de los descendientes de los extranjeros, incluso cuando tienen más tiempo viviendo ahí que lo que pudieran decir de ser descendientes de extranjeros, lo cual es muy prohibitivo y por lo cual hace que el Australia sea tan enemiga o opositora a lo que son los Mujib. Digo, a lo que son los cambiaformas, ¿no? Sin embargo, hay unos rumores sobre una posible resurrección. Un miembro del consejo de Jindabyne, Vayan Carnunos, por más pañuelos, por favor. Cernunos, un genetista de los hijos de Gaia, ha buscado formas de restaurar a los Bunjip. A medida que la parentela de los Bunjip se extendieron, Cernunos empezó a clonar tilasinos a partir del material genético robado de exposiciones y descubrió un fragmento de DNA de Bunjip en el año 2000, o sea, hace 20 años, ¿no? Usando la magia espiritual de la tejedora, logró hacer que estos tilacinos se aparearan y produjeron un conjunto de cachorros que olían a Garú, aunque eran un poco diferentes. Estos cachorros tuvieron el primer cambio después de solamente un par de años o 2 años y formaron una manada provisional por su cuenta. Y Cernunos hasta ahí Tupana. todo parecía muy bien. El Todo hombre, me vamos muy imagino bien. que estaba celebrando, abrió la champaña, mandó mensajes a todos de, oigan, creo que ya rescaté a los Bungie. Mira, por fin logramos arreglar uno de los tantos errores que la nación Garú ha hecho a lo largo de las edades. Sí lo Sin, logramos, muchachos, sí lo hicimos. llegamos al quinto partido. Digo, ¿qué? Sin embargo, la alegría de Carnunos por su descubrimiento llegó rápidamente a su fin, cuando descubrió que sus hijos estaban lejos de los cuentos de ser los amables Bunjip. Hoy vamos a mencionar una cosa muy importante, y esto es muy importante. Los Bunjip eran considerados una tribu muy, muy pacífica, que también eso contribuyó a que cuando se enfrentaron al resto de la nación Garú, pues los hicieran pomada, ¿no? Como Eh, los pájaros dodo. Básicamente.
En cambio, eran muy agresivos, innecesariamente brutales y sospechosamente reservados a su alrededor. Es decir, estaban siempre como que estaban siempre muy, muy a punto de explotar y Hmm. pasó lo que tenía que pasar. En un escenario del apocalipsis, en el Les libro final, cayó la maldición del Cruz Azul. básicamente, aunque se acabó después de 23 años. En un escenario de apocalipsis, el libro final de la serie de, bueno, el libro final de la tercera edición de Hombre Lobo del Apocalipsis, los Bunjip de Carnuno revelan que no poseen la mitad espiritual como otros Garú. Carnuno solamente pudo recrear la naturaleza animal y humana de los Bunjip y las partes espirituales faltantes fueron llenadas por los espíritus del Wyrm que notaron el experimento. Estos Bunjip se hacen llamar ahora los caminantes huecos o los Hollow Walkers porque nos mama eso de walkers o dancers O y Hollow obligaron, también. Les encanta en White Wolf la palabra Hollow o Hollow. ajá, Uf, la aman. y obligaron a su padre a caminar por la espiral negra, perdón, y unirse a ellos. Pues para cuando yo llegué a esta parte, yo ya estaba así como, ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, ¿qué hago? O sea, todo se derrumbó dentro de mí, Dentro de porque mí. sí está, o sea, sí está como súper horrible. Se cumple la idea de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Porque o sea, era un hijo de Gaia que tenía el deseo y la intención de arreglar uno de los tantísimos errores de la nación Garú. Y pensé que lo había logrado. Y me Creo, imagino al narrador viendo su tirada y riéndose el narrador así de, jajaja. De, creo que, híjoles, veo esos unos ahí y ya sé qué voy a hacer, mi fregadera de narrador. De, sí, te salió lo genético, sí utilizaste las herramientas de la tejedora, los progenitores de la tecnocracia están orgullosos de ti, me encanta, pero pero estoy se te fuera. olvidó, no, pero se te olvidó pensar en lo espiritual. Y creo O que de sea, hecho esa es la moraleja de la fábula, ¿no? O sea, se enfocó tanto en la parte física que se le vio la parte espiritual. Y ajá, a diferencia de lo que pasa con los Camazots y Miguel Díaz, voy a decir, porque no me acuerdo cómo se llama el que fue a Hernández, metérsela. ¿Cómo? Hernández, Hernández, sí. sí, porque hay que pronunciarlo como fue escrito. Que fue y se metió a la umbra y habló con murciélago y la madre. O sea, aquí nadie, o sea, era una tarea titánica, ¿no? Ir a buscar a Nergalot o alguna de las otras tótems. Pero te están diciendo que si te metes a la umbra de Australia, todo te va a comer, te va a perder, te va a Ah, no, pues devorar. enchiladas no son, o sea, ya sabemos que jugar en Australia, vivir en Australia es jugar la vida en difícil, ¿no? Pero, Pero aún así creo que la tenía más fácil enfrentarse a todas las cosas horribles de la umbra que irse al rincón más oscuro y horrible del Malfeas y hablar con murciélago y decir, perdón, 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 somos unos idiotas, perdón, perdón, perdón. pues sí, o sea, es que, bueno, yo creo que hubiera sido mejor que se hubiera ido a las partes más oscuras de la umbra. Ajá, ya tengo aquí mi vialcito con ADN de Bunjip, ya puedo reproducir a los Bunjip, pero las criaturas de nuestra madre Gaia y de nuestro padre Helio somos pues mitad humano y mitad espíritus. Entonces, si nada más tengo la parte humana, perrito, y no tengo el espíritu, ¿sabe Perrito. qué cosa horrible pueda suceder? No se le ocurrió, y eso está bien triste. Entonces te digo que aquí es Rie en narrador malvado. No era muy brillante. Gracias, Helial, por ese. ¿Qué pasó? Ya no estoy viendo nada. Ah, ya ves, en Twitch hay una opción de que gente que nos sigue Ah, desde su canal puede jalar gente, entonces Helial se vino para acá con un viewer. yay, bravo, gracias, Gilel. Entonces, en esta parte yo ya estaba, o sea, antes de leer esta parte, sino de, no, pues hizo esta experimentación y empezó a hacer como toda su búsqueda. Dije, oye, qué padre, ¿no? Porque sí necesitas un receptáculo para lo espiritual. Y llegó a esta parte y me imagino lo Wyrm viéndolo desde, o sea, estas entidades wírmicas viéndolo desde algún lugar de la sombra de, oye, oye, es que no ha buscado lo espiritual. O soy yo, no, no ha buscado nada. Oye, ¿ya habló con alguien? No, no ha buscado a nadie. Oye, eso va a estar hueco, ¿verdad?
Chip. Wikiria, gracias por esos 20 bits. Yay, tenemos muchos bits. Yay. Gracias, los necesito para poder procesar toda esta cosa triste que está pasando. De que el Weir me estaba viendo de... Muy bien. Entonces, el punto es que creo que es una historia muy buena para una crónica. Que lástima que, pues bueno, no pasó. Y entonces los hijitos de esta criatura dijeron, oye, papá, gracias por crearnos. ¿Qué te parece si bailas la espiral negra? Pero no quiero, no te estamos, no estás entendiendo, papá, no te estamos preguntando. Así, tú y yo a la fiesta. Básicamente le dijeron y ahí fueron. Ajá, lo cual debió de ser horrible, porque casi todos los casos que hay de danzantes de la espiral negra fueron o engañados o se metieron por su propia voluntad, a lo mejor con la mejor esperanza de sí vamos a salir de aquí. Pero si fuiste como obligado y además sabes lo que va a pasar, debe de ser muy terrible. Pues sí, ahí no sabría qué tanto fue obligado o qué tanto fue con ganas. O sea, digo, supongo que sí lo obligaron, ¿no? Pero fue así también como que O a lo mejor ya estaba en Arano después de ver la super regada que hizo. muy probablemente. Yo estaría en Arano. Fácil. Ajá, si ya te dicen, ve y hazlos como de bueno, sí, ya, o sea, ya qué diablos, ¿no? Al menos voy a estar con mis bebés, con mis criaturas. Con mis hijitos. ¿Quién quiere pensar en las criaturas? Muy bien. Y así llegamos a la parte final de qué son los Bungie. Vamos a hablar entonces ahora de la parte trasera, ¿no? Lo que sigue, que es la organización. Tenemos que saber que los Bungie eran nómadas y solitarios por naturaleza y tenían una organización muy poco central. Los miembros de la tribu solían mantener algunos contactos importantes valiosos entre ellos mismos, pero su compañerismo principal llegó en forma del tilacino y parientes aborígenes que se dedicaban a proteger. Esto creó una red de comunicación limitada entre los miembros de la tribu, dificultando la organización y quizás dando una ventaja a los colonos invasores. Es decir, aquí vemos otra cosa muy diferente al resto de los Garus. Los Bunjip no tenían una organización tribal de manada como la mayoría de los hombres lobo de la organización Garú. O sea, cada quien estaba en su rollo, de repente se juntaban, cotorreaban, y con los que se llevaban bien. Y los demás, allá, Bien, cada gracias quien, por bien allá. casa. Cuando les cae la voladora, pues no tienen forma de hablar, así como que es como cuando te tienes que hablarle a tu primo al que nunca le hablas y que sabes que es muy bueno para, no sé, arreglar aires, pero como nunca le hablas, pues así como que, ¿cómo le hablo? ¿Qué hago con este güey? ¿Dónde está el teléfono? No sé, changos. Y cuando me la pensaste, pues ya te quedaste sin aire todo el verano, ¿no? Y estás ¿Te ha muriendo de calor. pasado entonces eso, Aidan? No, ¿Te han no, contado? me han contado porque yo afortunadamente no sufro yo soy no inmune, pero soy muy bueno para el calor, entonces yo ya te platiqué que yo duermo con cobijas de tela polar en julio, entonces ¿Qué te pasa, Aidan? ¿Es en serio? yo creo que ¿cómo se llama? Tengo el cerebro cocido hace algún momento, ya no me di cuenta. Dice Angan que él considera que los Bunjib era un fera en el que se convirtieron sin darse cuenta, en lo cual estoy yo de acuerdo. Pudiera ser que o sea, creo que eran un puente importante. Eran mitad Garú y mitad Fera. Es que empezaron como Garús, pero si se hubieran quedado como Garús así todos puros, lo cual los Wendigos hubieran dicho, lo hubieran hecho antes de convertirse en eso que se convirtieron, pues hubiéramos perdido de todas maneras a la tribu. Pero el Por hecho eso, de que, como dices, que funcionaran como puente, porque entendían a la nación Garú, al fin y al cabo venían de ahí, y por sus relaciones con los Kamazots, con los Mokolé y con las Naga, o que sea, no los creo que mataron a primera vista. es que creo que eso es lo más importante de lo más que se pierde en los Bunjip. No es solamente una gran tribu con conexiones muy importantes a la Umbra, sino una tribu que pudiera haber sido el perfecto puente entre los Garús y los Fera. Alguien que realmente pudiera Ajá. saber hacer esas conexiones y unirlos. Y no, al contrario, terminamos sin una tribu y sin ninguna conexión. Y creo que Y con más resentimientos, más, es- por claro, si se necesitaban. exactamente. Incluso en los últimos años de su existencia hubo poca o ninguna comunicación entre las bandas de combate de Bungie, pues lo que nosotros llamaríamos una manada.
Al final los Bunjib se agruparon en pequeños grupos, cada uno librando una batalla propia contra los colonos, utilizando la umbra y la guerra de guerrillas sin unirse nunca para formar un todo. Es decir, cada quien luchaba por su propio lado y eso fue también una gran parte de lo que hizo que perdieran la guerra en contra de los americanos, bueno, perdón, de los colonos. Para que una guerrilla pueda funcionar, pues tiene que haber un gran número de gente que esté dispuesta a reemplazar o para que pueda seguir la guerra. Pero cuando tienes muy poca gente que puede llevar esa guerra, pues eventualmente vas a llegar al final, ¿no? Entonces, pues era de esperarse que se iban a morir de una manera u otra. Eh, como ya mencionamos, en cuanto a su cultura tribal, perdón, se supone que los Bunjip eran la más pacifista y espiritual de los Garú. Y se dice que los Bunjip nunca salían en busca de batalla, solo lucharon para sobrevivir o para proteger a sus seres queridos. Cuando llegan los europeos y el Wim cambió enormemente la estructura tribal, convirtiéndolos por primera vez y última en guerreros verdaderos. Una de las cosas que más mencionamos es algo como los Subtena y los hijos de Gaia, pero al extremo, ¿no? O sea, estos chavos tenían sus túmulos, tenían sus áreas en las que vigilaban y veían de repente que salía un poquitito de maldad y iban y le daban kilo y bueno, vamos a seguir descansando, no hay problema, una chevechita, no pasa nada, nos la llevamos tranquilo. O sea, ellos hicieron algo muy inteligente. En vez de dejar que empezara a crecer y crecer, empieza a crecer la hierbita mala, la hierba esta, de una vez la arranco. Antes de que tenga yo un jardín lleno de hiedra y horrible. Sí, o sea, vamos hasta mantenernos, pero por lo mismo también, pues era como que no necesitamos a muchos guerreros, necesitamos a uno, porque bien controladito todo, se mantiene bien, cada quien por su lado, y de repente nos estamos a cotorrear, y ya con eso lo hicimos, ¿no? Pero cuando llegan el Worm de verdad, porque te recordamos que en esta es la época de la colonia, es cuando por eso el tema del el portador del Worm, ¿no? O el heraldo del Worm, en inglés, el Windbringer, perdón, que es esta idea de que los colonos europeos traen maldades que son desconocidas hasta el momento fuera de Europa, ¿no? Digo, es parte de la historia, no es así. Es idílico pensar que fuera de Europa no había corrupción ni maldad ni nada hasta que no llegan los blancos, pero pues bueno, esa es parte de la mitología. Lo que hace sí es que tienen que ser mucho más proactivos de lo que eran antes y en ese momento sí pasan de ser una tribu muy pacífica y espiritual a ser una tribu más activa y bélica, lo cual es muy diferente a lo que había antes de los Bunji. Y cuando estás acostumbrado a no ser bélico, es difícil ponerte a hacer la guerra, ¿no? Eh, los Bunjip en forma homídica, como dice la traducción que no terminé de hacer bien, o de homínido, siempre parecían a los aborígenes de Australia, mientras que en forma lupus, a la que llamaron la forma de tilacino, se parecía pues a un tilacino. Y aunque el tilacino se parece mucho a un lobo, en realidad no pertenece a la familia canina, sino que es un marsupial. Entonces, realmente lo que parecían los Bunjip era más que nada a un dingo que a un tilacino como tal. Los lobos de Tasmania o los demonios de Tasmania no son tan grandes, son chiquitos en realidad, entonces no era como que conveniente, ¿no? Porque serían somos guerreros muy pequeños, pero también pues son más, o sea, los dingos sí son un poco más grandes, son perros un poco más grandes, o son caninos un poco más Ujú. grandes, pero pues no es lo mismo que tampoco que un perro. Ahorita vamos a hablar. Guárdenme esa idea, pin, en lo que regresamos ahorita a la idea de los dingos. Eh, Pero sí estaban bien bonitos, ¿eh? pues son bonitos, son Los bonitos. tilasinos sí, aparte tienen rayitas y sus hociquitos alargados. Sí estaban muy bonitos. Una cosa que dice Angan, que es muy, muy cierto, es muy importante, es la idea de que fue que los Bunjibs eran el seguro que hicieron o el candado que ponen los restos de los feras a los garú australianos para evitar que estos fueran como el resto de los garús. Y hay una parte también, y creo que Angan lo mencionó muy bien en su episodio sobre los Bunjib, que seguramente, que se sospecha que el ritual que usan los Mokole para que los Bunjib se puedan cruzar con los tilasinos originales seguramente tenía alguna magia ahí para evitar que cambiara la naturaleza significativamente y eso es lo que hace que los Mujib no fueran tan aguerridos como el resto de los Garú, lo cual en Yo teoría lo les hubiera funcionó. hecho. Pues claro,
A ver, ya me están pidiendo ayuda, ya sé lo que hacen estos brutos bárbaros lobos. Mm, y si le agregamos una coma y un punto al ritual para que le bajan de ganas, no me suena algo Tan descabellado, imposible. Ajá, tan desescamado. ándale. Get it. Perdón, soy muy malo. Está aquí toda la semana, no se preocupen. ¿Por qué me haces eso, Aidan? ¿Yo qué te hice? Nada, pero siempre tiene que haber chistes malos. No, no tiene, no es una necesidad imperiosa de la existencia. ¿Por qué lo hacen? Ritual con pasiflora. Muy bien. Entonces, lo que pasa es que los Gumagan, como los Mokole locales se refieren a sí mismos, probablemente usaron una magia para ayudar al Bunji a volverse más cómodo, más sino de la misma manera que el Mokole africano ayudó a cierta facción de las Garras Rojas a convertirse en los Kucha en Kundu, que ya mencionamos cuando hablamos de los Garras Rojas. Es decir, acomodarse con las tribus locales de cosas similares ¿cómo se llama? A un canino para que todo quedara más o menos bien. Y finalmente se considera que eran y cuando se considera que los Bunjib tal vez pudieran sí ser parte de la nación Garú, pues ya era muy tarde, ¿no? Y una cosa muy importante que saber es que nunca se conoció de la existencia de un metis del Bunjib, excepto el que voy a hacer yo. Es mi idea, no se la roben. Ya les dije cuál es la debilidad. No me la roben, no sean gachos. Como dato totalmente anecdótico y en la vida real, el último Bunjip que conocido fue asesinado por un colono en 1930 llamado Wilf Batty, un granjero que llevaba viendo al Bunjip cerca de su granja y dijo, no quiero el Bunjip en mi granja, digo al Bunjip, sí, al tiracino no lo quiero y boom, le disparó. Así, ¿Y de de qué tribu gana. era? Era, no, era un granjero humanito y que vivía muy feliz en su granja con sus animalitos y decidió que iba a matar al tiracino, porque el tiracino estaba cerca de su granja, no más por eso. Qué padre. Así de, no me gusta, no me gustan sus rayas, no parece perro, no parece gato, no parece no sé algo, lo voy a matar, muere. Bueno, Antlerhead pregunta que si el Bunjip es como el chupacabras de Australia. Yo digo que sí, aunque Lanian Lakanen dicen que estoy equivocado. Eso ya sería consideraciones. Yo todas las ideas las historias que he leído sobre el Bunjip es algo así como un coco, ¿no? Como un chupacabras, una criatura criptozoológica y mitológica muy con temas insisto, como del coco, también del chupacabras, pero de un monstruo que es incognoscible e indefinible, ¿no? Pero pues eso ya es muy aparte. Y Eh, aquí ya podemos ver una ilustración bien bonita de un tilacino. Mentiras. Por si no lo conocían, Ah, sí. vean nada más qué animal tan precioso, tan bonito. Y aparte no son muy grandes, son como eran del tamaño como de un perro mediano chico. Ujú. Y eran flaquitos, o sea, no eran, ni eran muy grandes, ni eran muy pesados, y eran muy pacíficos, como que ellos vivían su vida de tilacino y ya. Muy bien. En cuanto se refiere a la cultura política, en raras ocasiones el Bunjip y sus parientes humanos y tilacinos se reunían para una reunión especial llamada el Corroboré o Corroborí. Disculpen, no hablo, insisto, aborigen, entonces no sé cuál sea la pronunciación, pero eso es como que alguna cosa así como Corroborí. Durante una sola noche los participantes se dedicarían y se involucrarían en la política tribal. El canto del baile, la narración de cuentos, las iniciaciones y los funerales, y en años posteriores los consejos de guerra se llevaban a cabo en esta única noche. Es decir, una vez al año se juntaban, hacían una pedota y todo arreglaban. O sea, suena como fiesta familiar mexicana. Ajá. Pero, pues bueno, una vez al año, no como cada 15 días como las Pero mexicanas. han llevado camisetas de colores, Supongo. porque ya ves que eso hacen, ¿no? O sea, la familia no sé qué lleva una camiseta de un color y la familia no sé qué de otro color y para diferenciar quién es primo de quién y quién es hijo de la tía no sé quién. Así es. En mi familia le hicimos todos una sola playera el año pasado.
más fácil, sin colores, o es que nada más iba Pues una sola queremos, familia. es que nos juntamos todos los parientes de los hijos de mi abuela del lado materno, entonces. Mm. Brup. ¿Y también fue Lupe o Lupe no es su familiar? No, Lupe no, todavía no existía, todavía no, no, Ah, perdón, ok. perdón, Ilan, en lo que me refiero es que no hablo la lengua, no sé en qué lengua está escrita esta palabra, entonces no sabría cuál es la pronunciación correcta. No hablo la lengua que sea del lugar, entonces, Originaria, si lo originaria, entonces quiere. no sabría cómo decirlo. Entonces, solo pronuncio lo mejor que puedo. Siguiente. Al amanecer, los propios Bungie se refugiaban en la soledad, aunque sus puentes solían permanecer juntos para continuar celebraciones. Y debido a los asuntos comerciales más desagradables, las reuniones entre los Bungie solían verse como asuntos importantes y no tanto como una celebración abierta. Es decir, se juntaban y habían ahí unas cositas así como que tenían que hablar de cosas materiales y la mayoría de los Bungie así como que no se juntaban, pero dejaban que su parentela hicieran lo que tenía que hacerse, ¿no? O sea, sí suena como familia mexicana de nos tenemos que reunir, nos vamos a reunir, pero no significa que el primo, que los hijos del tío no sé quién me caigan bien. Así es, básicamente. Como ya mencioné, los Bungie eran una de las tribus con mayor inclinación espiritual y se tomaban muy en serio su papel de administradores espirituales. De hecho, los Bungie, a diferencia de los otros Garus, rara vez o nunca necesitaban un dispositivo de enfoque antes de entrar a la Umbra. Así de fregones eran. Ajá, lo cual es. Pero supongo que también tiene que ver, perdona que te interrumpa, Aidan, pero supongo que también tiene que ver con la naturaleza de Australia, ¿no? Que está tan cercana a esta parte no física. Entonces, realmente los objetos de enfoque sirven para poder facilitar tu paso a la umbra. Ujú, Entonces, si no hay una barrera que diferencie el mundo físico del mundo espiritual o del mundo de más allá de, pues no necesitas, nada más es saber en dónde tienes que pisar para entrar a él. O siempre estás, o nunca estás, pero siempre. ujú. De hecho, sí, es precisamente eso, ¿no? Como ya mencionamos, la conexión con el Dreamtime era una cosa tan específica y tan especial para las tribus y para los cameformas que existían dentro de Australia, que pues eso les facilitaba mucho. O sea, es precisamente esta conexión lo que permite que los Bungie pudieran así como que entrar y salir. No o sea, se ve así como que muy fácil, pero o sea, lo que decir es que ellos tenían una dificultad más baja para poder, para las tiradas, para poder entrar a la umbra y no necesitaban algún tipo de reflejante, que Pero generalmente. bajísima, supongo, ¿no? O sea, ¿qué será? ¿Dos, tal vez? O Am, sea, am- entiende el nivel o tal vez no siquiera habría una dificultad, nada más era como el deseo de cruzar. Miren, disculpando, haciendo apología de mi profunda ignorancia de la geografía africana, dale, Wow. australiana, perdón. O sea, sí eh, empiezan con la misma letra, pero están del otro lado. Y también Argentina. O sea, también Argentina, Wow. Australia, africana, o sea, todo. Ya sabes que No, hoy, Aidan, hoy vienes con todo, hoy ¿eh? vengo con todo. Perdón, a menos de que. Disculpen, Aidan usualmente no es así. No, sí, pero hoy sí estoy haciendo como que uso y Te estoy lujo echando porras, Aidan, cállate. A ver, a menos que me estoy equivocado sobre mi geografía australiana, según yo entiendo, las ciudades de Australia están en las costas, que son las zonas más habitables. Todo lo que es el interior de Australia es, bueno, no todo, es mayormente salvaje y no habitado ni poblado, porque los climas son muy extremosos y las condiciones geográficas son muy poco habitables. Y todo te quiere comer. Todo te quiere comer, todo te quiere matar. Exactamente. O sea, hasta hay un pajarito de este tamaño. O sea, es una fregaderita de así, Escupe todo fuego o algo bonito. así. Plumas tiene, o sea, y aparte es negro con rojito, todo precioso, bien bonito, el pajarito de este tamaño. Pero sus plumas tienen un aceitito que es Oh. sumamente venenoso. O sea, es como las ranitas de la Amazonia que si lo tocas te mueres. Ajá. Así. Y tú lo ves y dices, ¿qué me puede hacer un pajarito de este tamaño todo lindo y bonito? Pues Te muerte. escupo, sí, te Te escupo y te mueres. escupo. No, ni siquiera tiene que escupirte. O sea, con que lo toques, las ranitas, azulitas y moradas, lo tocas y pum, mueres. Entonces, según yo recuerdo, todo lo que tiene que ver, lo que me menciona nuestro productor, el Outback, es una cosa muy lamentable y sobre todo el clima, entiendo que es muy extremoso. O sea, imagínate, eh, para que digan, o sea, para que toda la gente diga, Exactamente, perdón.
Sí, 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 Australia, la bodega de todo lo que Gaia creó cuando estaba en drogas. básicamente. Wow. Entonces, el clima es muy extremoso y sí es muy dado que la gente no entre, ¿no? Y creo que también eso tiene que ser. Yo sé que estoy siendo muy, muy simplista, pero ese calor tan infernal seguramente sí te cuece el cerebro más que cualquier hierba fumada, entonces se hace como que estoy en otro mundo, hermano. Sí, sí te lleva a algún lado del mundo de los sueños, ¿no? Entonces, ¿qué es donde llegamos a este punto, ¿no? La realidad se desdibuja en lo que es el Outback y eso permitía que había una conexión tan fuerte con el Dreamtime y pues obviamente las razas aborígenes o los grupos aborígenes son famosos por eso, por poder sobrevivir en el Outback, donde todo te quiere matar y todo te odia y todo está a punto de explotar, ¿no? Entonces, es lógico que no hubiera necesidad para estar tan cerca, ¿no? De lo que es la Umbra. En cuanto Sí, se también es posible que en Australia existan ananasis voladores. pero eso existe en todos lados, no nomás ¿cómo se llama? En Australia. No, bueno, es que una cosa es cuando una araña acaba de nacer, que hace como su bolsita para volar por allá, y otra cosa es que ya tenga como alas, Pues es como los alacranes, ¿no? Los escorpiones estos que tienen, que pero no son vuelan. escorpiones y no son alacranes. O sea, no tenemos aquí a los biólogos para que nos digan qué son, pero no son escorpiones ni son alacranes. Ahora, quiero que, yo sé que parece muy feo lo que estamos diciendo, pero la verdad es que todo lo que nos llega de Australia, todos los documentales que yo he visto de Australia, absolutamente todos, entre más los veo, menos ganas me dan de ir a Australia. Y hay unas opciones de laborales impresionantes y la calidad de vida de las zonas habitadas es increíble, pero luego Si pienso, sobrevives. a ver, están los cocodrilos que están en todas las zonas con letreros de no te acerques porque hay cocodrilos. Están todas estas arañas hipertóxicas, venenosísimas, que nada más de verte ya te moriste. O sea, lo único que pacífico de toda Australia son los wombats. Y los koalas, ¿no? No, 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 los coras porque están en drogas. O sea, si tú alejas un koala de su árbol de eucalipto favorito, se va a poner como súper loco y se va a poner bien violento y te va a matar porque aparte las garras de los koalas son como de este tamaño súper afiladas y bien malignas. Y sí, son súper junkies, pero mal plan, o sea, por eso siempre están pegados allá al eucalipto, porque es lo único que comen, porque son hiperadictos. Y aparte son adictos desde el momento del nacimiento. Hay un hilo muy desagradable en Facebook acerca de cómo es el nacimiento y alimentación de los koalas en sus primeros días. No lo encuentran, no lo buscan, no lo lean, es asqueroso, es horrible. Intento deshacerme de ello, no puedo, pero son muy junkies. O sea, en serio, lo único pacífico de Australia son los wombats y son muy bonitos, pero además, como es Australia, tiene que pasar algo muy raro. Y es que las heces fecales de los wombats son cubos. Está divertido eso. Pero bueno, sí, ojalá pudieran, la gente que está escuchando en podcast, ojalá pudieran ver todo lo que está pasando en el chat, pero el chat Ah, está está explotando buenísimo. en Sí, todas ya. las fobias de Australia que tenemos a O sea, Australia. todo. Muy bien. En cuanto se refiere a la cultura religiosa, debemos saber que, por ejemplo, los frenesí eran muy raros, incluso entre los guerreros de las tribus, era muy poco posible que entraras en frenesí, y la sabiduría era mucho más preciada. Los túmulos, que eran lugares de leyenda, de importancia, perdón, en la leyenda de los Bunjib, estaban abiertos a todo Bunjib todo el tiempo, sin necesidad de ritual o rito. Los Garou no Bunjib, sin embargo, solo podían acceder a unos pocos túmulos y solo con los rituales externos adecuados. Pero mientras tú fueras Bunjib, tú podías entrar a todos lados así que como Pedro por tu casa. Porque eran buena onda, a diferencia del resto de la nación Garú. Así es. A lo mejor en eso Las, podemos sustentar que no eran de la nación Garú, que ¿Cómo se sí llaman eran estas bien cosas? recibidos. Las ostriches son de allá de Australia también. ¿Las qué? Las avestruces. Ah, sí. Oh, shit. Bueno, sí, ¿no? Sí, las avestruces aparte tienen a sus primos que son los emus, pinches feos pájaros horribles, gigantescos y de mal carácter. Sí, pero creo que los emus son de las aves más feas que he visto en fotografías. Ay, perdonen si Ah, sí. si alguien cree que los son aves hermosas. No voy a juzgarlos, para mí son horribles y además tienen un carácter espantoso como todas las aves. Son muy rápidas, tienen mucha memoria, o sea, es el equivalente al guajolote,
pero más grande y en Australia, o sea, multiplican No, a tu en guajolote australiano. por 10. Así, una guerra de mus, sí, cierto, ¿verdad? No me acordaba de esa parte. Ah, la guerra del gobierno australiano contra los emus, La guerra de lo que el gobierno que australiano perdió además. perdió contra los emus. Ay, Dios. Yo sé que suena terrible, pero eso es como todo el prejuicio que tenemos de todo. Yo culpo a Discovery Channel por todos los documentales de, y esto te mata, te ataca, te envenena. O sea, los ornitorrincos machos tienen espolones en las patas traseras que causan dolor. No te matan, pero dicen los que han sido picados por estos espolones que sí desearías estar muerto. Ah, y luego los ornitorrincos son de allá, ¿verdad? Sí, perdón, es lo que estamos diciendo, perdón. Sí, sí, Claro, sí. Espera, es que estoy seguro que. ¿qué más? Oye, hablando de cuestiones de Australia, ¿cocodrilo dónde cazaría? Cocodrilo Dundee obviamente es un Silver Fan. Ya, les presento de la, miren, qué bella es. Adela tiene todo el programa queriendo salir en cámara. Sí, ¿o no? ¿No quieres? ¿No quieres? Ni modo, te presentamos a la cámara, princesa hermosa. Ya no, te bajo. Bueno, no puedo encontrar el episodio, pero nuestros amigos de El Dolop, otro podcast aquí de Orgullosamente Juárez, bueno, no Orgullosamente Juárez, bueno, el programa El Dolop en la versión español sí es de Juárez, pero el original, que es la versión americana, que es The Dolop, tiene un episodio que es la guerra de los emus, donde les platican exactamente cómo fue que el gobierno australiano perdió una guerra contra unos pollos Pájaros. gigantes. Bueno, pero también son emus, o sea, yo también les tendría mucho miedo. Underhead, sí, deberíamos de ver esa película, porque bueno, no sé. Es que la 1 es muy buena. O sea, yo siempre voy a hablar de Howling 1 como una gran referencia para hombres lobos. La 2 es pasable y la 3 creo que la borré de mi memoria. Bueno, no sé qué están hablando. Pero bueno, conseguimos. Ah, la criatura bella, preciosa Itzamna se llama Adela, que es la verdadera príncipe de la Ciudad de México. Muy bien. Y Y cualquier persona, vampiro, hombre lobo, mago, que diga lo contrario, se las ve conmigo, con el marido y obviamente con la verdadera príncipe de la Ciudad de México. muy bien. Y con eso estaríamos habiendo cubierto muy a grandes rasgos la idea de los Bungie. La verdad es que hay muy poca información de los Bungie y mucha está siendo desarrollada por fanáticos o para suplementos que no son oficiales. Entonces, lo que hay en internet sobre los Bungie, pues muy poco. Hay un tema ahí de que en algún punto les cambiaron, o sea, hasta tercera edición, el tótem de la tribu siempre ha sido Niakaloth, la serpiente arcoíris, pero en la edición de 20 aniversario en adelante, el tótem del Bungie era el Bungie, porque somos bien pinches creativos. Entonces, no me pregunten cuáles son las prohibiciones de los tótems, simplemente cambió y por alguna razón cambió, aunque a mí me gusta más la idea de la serpiente arcoíris. Muy bien. Aunque Y bueno, las buenas noticias, oigan, es que hay como chismes de que ha habido avistamientos de tilacinos sí, en el centro eh, en las partes como más alejadas donde obviamente los humanos no han podido poner su patita, andan por ahí. Entonces, tal vez el pensamiento feliz podría ser que los Bunchip sobrevivieron y están como muy ocultos en la parte más profunda del corazón del continente de Oceanía, hay, diciendo, ni para qué me acerco, mejor vivo por aquí y sigo guardando mis túmulos y haciendo mis rituales. hay una parte que se menciona muy poco de la historia de los Bungie, no recuerdo en qué libro lo vi, pero se supone que hay una gran parte de la tribu, o una buena parte de la tribu, que cuando empezaron a ver para dónde iba todo este jale de que se iban a pelear contra el resto de la nación Garú y que vieron que los números no les iban a funcionar, dijeron, esta pelea está perdida. Y dieron vuelta atrás y se metieron ¿cómo se llama? A la penumbra y nunca salieron. Entonces, una de las teorías era que eventualmente para el final de los tiempos, los Bungie van a regresar de la Umbra con todo el tiempo, todo lo que han aprendido en la Umbra, en el Dreamtime, y van a revivir, o sea, toda esta cultura del Dreamtime y van a ser unos guerreros mucho mejores porque iban a estar
iban a ser más pacíficos y más iluminados que los contemplestes y los hijos de Gaia, pero mucho más capaces en la guerra que cualquier otra de las tribus guerreras, incluidos Wow. la camada de Fenris. Aquí, Andrés, aquí está la herida que dejaron los Bungie. Pues es que eso sería muy lindo. Habrá que ver qué deciden hacer para Hombre Lobo quinta edición. Pero siguiendo la línea de que no quieren como hablar de culturas de las cuales no son originarios o no tienen una muy vasta información de primera mano, muy posiblemente ni siquiera se toque el tema del resto de los feras, porque además no tenemos nada de información de quinta edición de Hombre Lobo, solamente que va a salir en algún momento. Solo queda voltear de cabeza a mi estatua de Nergalod y decir que venga el Bungie. Y tocar Sería muy mi, lindo, ¿no? ¿cómo se llama? Mi DJ, Didgeridoo, esa madre. Didgeridoo, DJ algo querido, así, esa madre. que es bien impresionante. Está bien padre. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra cosa que te gustaría hablar sobre los Bungie, Odil? Aparte de la idea en tu corazón. Es que no, es que ni siquiera, ya ni siquiera es ir a Irán, o sea, ya es una profunda tristeza y es que en serio no aprendemos nada No. y se siguen repitiendo los errores y esa parte de White Wolf de ponerlo constantemente, de llevar obviamente lo real a esta fantasía, duele mucho y es bien triste porque creo que en espíritu y en esencia lo hicieron bien. A lo mejor la gente que es del continente australiano cuando lea esto diga, ah, pero qué sarto de estupideces están diciendo estas personas. Pero al final del día, los tilasinos fueron extintos por estupidez, porque los tilasinos no le hacían daño a nadie, solo estaban ahí. O sea, no hay mucha evidencia de que fueran violentos, a diferencia de tres cuartas partes de la fauna de Australia, bueno, de Oceanía. Simplemente existían. Siempre es trágico cuando una especie desaparece y una especie pacífica más, ¿no? ¿Sabes qué me recuerda esto? Y puedo estar equivocado y si lo estoy, perdónenme. Esta guerra contra la guerra real contra los tilasinos me recuerda mucho a este comentario que mencionaba alguna vez Mónica Carrasco sobre la idea de que en algún punto de la historia se hizo una guerra contra los lobos. Y así como ¿cómo se llama? Los Bungie pueden haber encontrado algo parecido a un lobo en el tilacino, se me puede ocurrir que los humanos puedan haber encontrado una víctima igual que el lobo en en el tilacino. A lo mejor, no sé si el tilacino era ah, ¿cómo se dice cuando comen animales? Oh, Carnívoro. carnívoro. Ajá, carnívoro, o qué Mm, tan agresivo fuera, qué tan cazador, qué tan depredador fuera, pero se me ocurre que traen esta idea de que, bueno, pues es que se parece lobo, se ve como lobo, entonces vamos a darle mate por como matamos a los lobos, ¿no? Entonces puede ser que por eso, no sé, creo que eso es lo que pudiera pasar. Es una historia muy triste, como tú lo dices, pero no está tan distante de la mayoría de las historias que hemos visto a lo largo de la historia de la raza humana, donde, como comentaba ahorita Angan, ves algo diferente y tu primer impulso es acabarlo o desaparecerlo o matarlo porque te causa inseguridades, ¿no? Entonces, eso creo que es muy, muy triste. Y como bien menciona Ilainen Lakanen, es, no está en la naturaleza del garú aprender, tristemente, y eso hace que pues eso, que repitan los mismos errores. O sea, la historia de los White Howlers se repitió con los Crotan y se repite una y otra vez con muchas otras cosas, ¿no? La historia de los Camazotz se repite con los Bunjib, o sea, la historia de los Feras se repite entre las tribus, o sea, todo esto se repite una y otra vez. O sea, siempre es una forma. Dame un segundo. Oh,
bueno, como también comenta Angan, que lo mismo pasó con el lobo malvileño, supongo de las Islas Malvinas, y con el perro fueguino, que siempre se usa la excusa de proteger al ganado, pero también el motivo sigue siendo la piel, ¿no? Según yo recuerdo, y Mónica me puede corregir en esta parte, el lobo mexicano ya se ha salido del peligro de extinción, ¿no? Según yo ya está considerado como que ya se puede sobrevivir, ya puede sobrevivir. Y bueno, dice Rigel Vera que el lobo marsupial era un hipercarnívoro. Entonces. Está en peligro. Si le hacemos caso a la Wikipedia, el lobo mexicano ya se encuentra en la categoría de amenazado, pero ha sido un camino muy Digo, largo. y eso lo platicamos bien cuando hablamos de los garrojas con Mónica Carrasco. Ujú. Los invito a que escuchen ese episodio para que estén un poco más informados y que escuchen la opinión de alguien que sabe bien de este Está tema. muy enterada y sí sabe de lo que está hablando, no como nosotros. Exactamente. Y bueno, habiendo cubierto el tema de los bungee, vamos a pasar al siguiente tema, porque esto no se acaba aquí, muchachos. ¡Ah! Ahora, ¡Tenemos una sorpresa! así es. La sorpresa es que vamos a hablar ahora de los perros cantores. Odil, ¿qué son los perros cantores? No sé, está en la presentación. Muy bien. O sea, en serio, Eh, hasta que no vi la programación y no vi la presentación, yo no tenía idea de los perros cantores. Y mi sentido del humor también como muy infantil. Lo único que me hace pensar los perros cantores es en los niños cantores de Viena. Perdón, tengo 10 años. Muy bien. Los perros cantores o los singing dogs es una manada de Garú de Indonesia que afirman no tener descendencia de ninguna tribu. Es decir, no sabemos de dónde vienen. Es una extraña curiosidad de Indonesia. Algunos garús que los conocen creen que los perros cantores son de hecho una tribu completamente nueva o una rama de los Bunjip, de manera muy similar a lo que pasa con los Siberak en relación a los Silverfangs y a los Wendigo. Wendigo, perdón. No se reproducen con lobos, sino con la población local de perros Hallstrom que descienden de los dingos, es decir, estos como, pues bueno, perros, o sea, grandotes o caninos grandotes, que pudieran pasar como por perros. Y tienen el patrocinio de un tótem único, llamada el ave del paraíso, que les otorga regalos únicos, así como un tótem de manada separada, el perro cantante. No me pregunten por qué se llaman perros cantantes, creo que tiene que ver con la forma en la que aullan, que no es tanto como un aullido de lobo, sino que parece más como si estuvieran cantando. No, pues Y, ahí sí te y fallo en todo esto, no tengo idea. Y la única manada que existe de perros cantores que se encontró, perdón, cuenta solamente con 4 miembros: un lupus, un lupus, un metis y 2 homínidos, que mantenían un túmulo en Nueva Guinea y trataban de proteger la selva tropical que lo rodeaba. También lucharon por mantener cualquier intacta su línea familiar que estaba casi extinta. Y Bueno, esos, estos me puse a investigar ahorita en Wikipedia y ellos sí son perros, ellos sí son pero sí pertenecen a la familia de los cánidos, sí son lupus. Canis lupus alstronomi, Astronomy. alstronomi o halstronomi, debe de ser alstronomi. Muy bien. En pocas palabras, es una como tribu, o sea, es una cosa entre una manada, porque según mi buen amigo Angan, necesitamos más de 100 para crear una tribu y ahorita somos 4. Pero es una tribu que puede ser o ya sea un renacimiento de los Bunjip o simplemente una tribu totalmente nueva que está más o menos, ya sé que no es así, pero es más o menos en la misma área geográfica. ¿Sí? Ya sé que está a kilómetros y miles de kilómetros de distancia, pero perdónenme. Aunque también le pregunté a Wikipedia y Wikipedia dicen que es una subespecie de lobo, mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, que es nativo de Nueva Guinea y según los análisis genéticos es un pariente cercano al dingo australiano. Pues por ahí va la conexión, creo, ¿no? Los 5 son más grandes, Y, ¿no? y básicamente lo que pasa es, les dicen cantores porque pueden modular su aullido. Aullido. Sí. Pues está bien, insisto, o sea, es una curiosidad. También a diferencia, igual que los Bungie, la información sobre estas criaturas no es mucha, no hay mucha información, es como para que tú lo agarres, lo desarrolles y te crees una historia sobre lo que pudieran o no ser. Ahí no Eh, se encuentran ya en.
en la vida silvestre. Ya todos los que se encuentran, que existen, solamente están en cautiverio o en am, regiones protegidas. Pinche gente. Ni ¿Qué? cómo haberlo sabido, ¿verdad, Aidan? No, ni cómo. No aprendemos nada. Odil, ¿qué opinas sobre esta idea de los perros cantares? Que supongo que son los primos únicos y especiales que se fueron como por allá y que de pronto aparecen y dicen, yo soy el hijo de la tía Rudecinda, y nadie se acuerda de la tía Rudecinda, más que la tatarabuela de alguien que todavía está allá con sus 100 años. No, sí, la tía Rudecinda es hija de bla, 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 y te dice toda la genealogía, pero nadie conoce a la tía Rudecinda. ¿De quién eres? Ajá, así de quién eres, así la viejita, toda así, viejita con sus lentecitos y sus ojitos, que sí se acuerda de quién eres, quién es la tía Rudecinda. Y está bien interesante. Once again, claramente los escritores de White Wolf no saben qué pasa de qué lado del mundo. O sea, si no saben qué pasa con su país de abajo, ¿cómo van a saber lo que está pasando en un continente en donde todo te muerde, te mata, te envenena? Que además está muy poco explorado realmente. El continente de Oceanía está bien poquito explorado. Y supongo que les pareció como vamos a ponerle ajonjolí negro a la ensalada y a ver qué sale, ¿no? Eh, sí, está raro, ¿no? O sea, es algo así como que puedes, o sea, no sabes qué, o sea, creo que es de las pocas cosas que dices, bueno, en la ignorancia se quedaron algo divertido y pues bueno, hay que disfrutarlo, ¿no? O sea, a lo mejor uno hizo un viaje a Oceanía y vio el perrito en una de las reservas y dijo, oye, está bien padre, vamos a ponerlo ahí como cosa curiosa y ya. Muy bien. Una pregunta que hace Angan es ¿por qué hay perros cantores y no solo squintles? Pues porque le cagan los Siendo una, mexicanos, digo, siendo ¿qué? una, siendo una raza de 7000 años, o sea, ya hace mérito, ¿no? Los invito a que escuchen, lean mi nuevo libro próximamente en Storytellers Vault para Hombre Lobo del Apocalipsis, donde hablo sobre la tribu de los Xoloitzcuintles, Y los chihuahua. en los chihuahuas, claro. Los Y chihuahuas bueno, cantores. y me faltan una tercera, porque hay tres razas de lobo mexicano, que son los chihuahuas, pequeñas bestias pirañas terrestres, súper violentas, agresivas y nerviosas. Así es. Los Quintles, llenos de honor y lealtad hacia los humanos, así de si tú me das de comer, yo te ayudaré a cruzar por todos los caminos del más allá. Los Y Xoloitzcuintles, los aliens sí, traidores latinoamericanos. exacto, sí, 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 sabios. Y aparte punks, porque tienen sus Aparte. cuatro pelitos aquí arriba y sus cuatro pelitos en la punta de la cola. Ajá. ¿Y cuál es el otro? Ah, aquí ya nos está diciendo Rigel que son los Shaulupo o algo así. Pero son perritos como del tamaño de un Xoloitzcuintle, peludos, o sea, a diferencia de los cholos, sí tienen mucho pelo. Y aparentemente apenas las grandes asociaciones cánidas decidieron que México sí tiene tres razas de perro, pese a que los estudios de antropólogos y gente que sí sabe de estos temas, dice, pero estos perros han estado aquí desde siempre. Sí, bueno, gracias. Muy bien. Entonces, sí, entonces ya vas a escribir tu libro de Chihuahuas, Xoloitzcuintles. ¿Y chalupos? Ajá. Sí, próximamente en Storytellers Vault. No se crean, estoy jugando, pero la Covenant sí tiene ya su libro de A White Bull le importaba un carajo todo lo que no fuera Euromurica, donde con bases específicas, científicas, te explico el por qué no hay información de caninos mexicanos. Porque no hay lobos en Latinoamérica. Hashtag, no hay lobos en Latinoamérica. Muy bien. Bueno, ¿alguna palabras o opiniones finales sobre el tema de los Bunjip y los perritos cantores? Es bien deprimente, o sea, los perritos cantores sí creo que fueron las chispitas que le dieron color a este programa, que me ayudaron a pasar el mal trago, porque lo de los Bungips sí está bien triste, o sea, después de venir de, de los Uctena y de los Wendigo con su historia trágica de su hermano menor, que veremos la próxima semana, y yo estaba así como triste y deprimida, leo a los Bunjip, me pongo a leer para los Bunjip, y termino muy triste y muy enojada Me porque primo más. me deprimo más porque, como dijeron hace un momento, los Garú no aprenden, pero no aprenden, o sea, no sé cuántas especies han
fueron destruidos por sus garras. No sé cuántas se perdieron por no hablarlo o por decir, tu tótem parece algo weird, Miko, te tengo que destruir. Así es. Y si es como súper deprimente, quisiera Ah, te pensar que perdimos. sale una quinta hombre lobo que ya, oh Dios, que Justin Achilles y la palabra de él ya nos prometió un quinta edición de Hombre Lobo, así que supongo que sí va a haber. Quisiera pensar que al menos habrá un par de párrafos para ello, ya que ha habido avistamientos de los Bunchi, Pues bueno, de los tilacinos. esperemos que haya algo así. Yo por mi lado, la verdad es que me gusta mucho la historia. Me gusta mucho la historia de los Bungie, fuera del hecho de que, pues bueno, o sea, trágica y triste, pero me parece una historia padre, la verdad es que me gusta. Eh, Creo que hay ideas entre la parte de Carnunos y en la parte de, ¿cómo se llama? De los perros cantores, creo que hay una posibilidad de revivir la tribu. Creo que hay una historia muy buena que se puede contar de hombres lobos atreviéndose a meterse al Dreamtime para buscar lo que queda de los Bunjip y que pudieran regresar. O sea, en esta historia de mi crónica única y especial y que nunca verá los ojos del mundo que está en mi cabeza, en la que las tribus, o sea, cuando llegue el apocalipsis, sí los veo a los Bunjip regresando a ser parte de la pelea final, ¿no? Que es siendo parte de las tribus y enseñándoles a lo que es un guerrero de verdad, ¿no? Que viene con siglos ¿cómo se llama? De conocimiento de la penumbra que nadie más conoce. Entonces, Y quisiera pensar que vienen sin deseos de venganza. sí, aparte. O sea, que enseñarles lo que es una tribu de guerreros que sabe aceptar la derrota y que sabe entender cuál es su posición en la vida, ¿no? Ujú. Entonces, a menos que tengas alguna otra cosa que agregar, creo que daríamos por terminado este episodio, Odil. Oye, Lupe, yo te quiero pedir un favor, Lupe. Oh, Que si le mandas saludos a Itzamna. oh. Muchas gracias, Lupe. Eres el ejemplo de la educación y los buenos modales y las buenas costumbres. Deberías de darle un poco de esa educación a Aidan, porque luego se le olvida. ¿Cómo que esto ya no tengo salvación, güey? No me voy a meter en peleas caseras. Ay, sí, no me voy a meter. Alguien va a dormir afuera. Híjoles, ¿vas a hacerle eso a un Silverfang? Sí, para que aprenda humildad, así como a Albrecht. Pues aprendió. Así es. Em, bueno, Pues, para terminar, pues no, Odil, creo que no tengo nada más que decir. Odil, redes sociales y en qué andas. Mis redes sociales son en Instagram y en Twitter, o dile Clio. Como dije, en Twitter me quejo y hago random de cosas genéricas que usualmente solamente a mí me importan y a veces solamente yo sé por qué lo estoy poniendo. En Instagram pongo fotos de mi caracterizada, de mi comida y de mis gatos. Muy posiblemente van a ver muchas fotos de Adelita preciosa, hermosa, pegada a la príncipe de la Ciudad de México. Y como no tengo absolutamente nada más interesante que hacer de mi vida más que hacer genealogías, leer para el Círculo Interno, leer para Nación Garú, y obviamente mis días tienen como 40 horas, he decidido que los martes estoy jugando jueguitos viejos de vampiros y me pueden encontrar ahí, como dice en el chat, That Odile Cleo, y estoy jugando videojuegos viejitos de vampiros. Con visitas internacionales, por cierto. Ay, sí, no inventes, qué padre. Y también me pueden mandar mensajitos a Camarilla México, porque pues también ando por ahí, porque pues es mi bebé, ¿no? Así es. Larga vida a Camarilla México. Larga vida. Y Y tú, Aidan, cuéntanos, ¿en dónde te podemos encontrar en las redes sociales? a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Aidan Rodríguez, ya sea Facebook, Instagram y Twitter.
el tiempo de respuesta puede variar. La verdad es que me meto muy poco tiempo a ninguna de ellas, ¿cómo se llama? A, a tontear con la gente. Entonces, de repente puede ser que no esté ahí muy presente, pero ya les dije, si me van a agregar, avísenme quiénes son, porque muchas veces no acepto invitaciones o no contesto los mensajes. Denme chance, la verdad es que siempre ando corriendo, entonces eh, denme chance, ¿no? Pero ahí estoy dispuesto para platicar con ustedes. Y si no, de repente publico en nombre de las redes sociales de Juárez by Night. Estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Oye, todos lados. Aidan, ¿nos Mm, puedes contar qué proyectos tiene Juárez by Night? Todos los proyectos que tiene Juárez by Night. Bueno, pues aparte de Nación Garú y Juárez, perdón, el Círculo Interno, tenemos varios proyectos. Por un lado está Vladimir jugando el juego de Bloodlines los jueves por las noches, que ya es como que una de las tradiciones que tenemos, el poner algún videojuego relacionado al mundo de tinieblas y estarlo jugando alguno de nosotros. Ya jugamos Earthblood, estamos jugando Bloodlines, y pues hay unos otros por ahí que están para ser jugados. Eh, por lo demás, antes de cerrar este episodio y ya como parte del cierre de este programa, les invito a una sorpresa que tenemos para este mes, que es el mes el orgullo para la comunidad LGBT, LGBT+. eso, LGBT+, perdónenme. Y con eso, antes de empezar este promocional, nos despedimos y hasta la próxima. Escuchen muy atentos. Acompáñanos los miércoles este mes de junio en Juárez by Night, donde siempre es de noche, para explorar la representación y diversidad del mundo de tinieblas desde sus personajes canon. Este es un mensaje importante de recepción. Escuchen muy atentos. Acompáñanos los miércoles este mes de junio en Juárez by Night, donde siempre es de noche, para explorar la representación y diversidad del mundo de tinieblas desde sus personajes canon. Este es un mensaje importante de recepción. Escuchen muy atentos. Acompáñanos los miércoles este mes de junio en Juárez by Night, donde siempre es de noche, para explorar la representación y diversidad del mundo de tinieblas desde sus personajes canon. Este es un mensaje importante de recepción. Escuchen muy atentos. Acompáñanos los miércoles este mes de junio en Juárez by Night, donde siempre es de noche, para explorar la representación y diversidad del mundo de tinieblas desde sus personajes canon.